Este video es presentado por mis mecenas de patreon.com/Marcos Represas. Muchísimas gracias a Raquel, Prabhuji, Eva, Eduardo y Marbella. Disfruten este nuevo video. Hoy abrimos el libro de las lecciones de Michel Foucault, Defender la Sociedad, y estamos ubicados el 7 de enero de 1976, donde Foucault va a hablarnos de los saberes sometidos, de la inversión del aforismo de Clausewitz, del poder y de su genealogía, y por supuesto del poder como represión y como guerra. Así que acompáñame hasta el final del video. Foucault va a comenzar esta lección en el Collège de France, en donde va a decirnos: hay un retorno de los saberes, hay una insurrección de lo que vamos a llamar los saberes sometidos. Y por estos saberes sometidos se van a entender básicamente dos cosas. Uno, han sido los saberes que han quedado sepultados a lo largo de la trama histórica, los que han sido descalificados, y también van a ser los saberes que han sido básicamente marginados porque no eran avalados por el saber científico de la época. Entonces hay una suerte de emergencia, de emerger, no de urgencia, hay una emergencia de los saberes, que él incluso va a decir los saberes locales de la gente, el saber de la gente, pero no como sentido común, sino aquellos espacios de saber que han sido marginados, que han sido, digamos, llevados hacia la periferia y que no tenían realmente el saber de los perdedores, por llamarlo de alguna manera. Y estos saberes han sido sepultados en los acontecimientos históricos precisamente porque existe, y esto es súper interesante, hay que entender aquí la arqueología del saber de él, que tenemos videos sobre esto en el canal. Hay una jerarquización de los conocimientos y por supuesto los de mayor jerarquía van aplastando, por eso es que él llama los sepultados, ¿va? Esos saberes van aplastando los otros conocimientos que van, digamos, perdiendo la batalla, por qué no decirlo en términos contemporáneos, la batalla cultural, y que van quedando descalificados, iba a decir desclasificados, esos saberes descalificados precisamente por una jerarquía que te dice esto es la verdad, esto no. Y hay que recordar que el móvil de todo esto es, porque tú dirás, bueno, pero ¿qué es lo verdadero? La historia es objetiva. Bueno, Foucault va a decir no tanto, no tanto. Recuerden que para Foucault, y esto lo hemos discutido varias veces en el canal, la verdad es un poder. La verdad es absolutamente ideológica. Y con este poder de la verdad yo doy, digamos, el aval sobre los saberes, los conocimientos y sobre cómo someter a través de este poder, subyugar y sujetar. Esto es súper importante, por eso somos sujetos, porque estamos sujetados. Sujetar la verdad del mundo, los saberes del mundo. ¿Y dónde está la insurrección de estos saberes? Bueno, en palabras sencillas, de lo que Foucault nos está hablando en esta lección es que hay una desinstitucionalización del saber científico y por lo tanto del poder que, digamos, clasifica, que ordena los saberes. Y se va a apuntar, esto es súper posmoderno, de hecho parte de la posmodernidad y la caída de los grandes relatos de los temas absolutos tiene que ver precisamente con esto que nos está diciendo Foucault en los años 70. Hay una desinstitucionalización del poder en cuanto al ordenamiento de los saberes, de los conocimientos, y por lo tanto se puede liberar el sometimiento de los saberes menores. Dicho en palabras llanas, no hay una sola
versión del ganador en la historia, sino que además sería muy fácil decir que también ahora el saber perdedor o del perdedor está emergiendo o emergió. Eso sería muy dicotómico. A mí me gustaría verlo más desde un sentido más complejo, es decir, hay más versiones de saberes, de perspectivas y de conocimientos que van acompañando a ese saber que ganó, y que hoy precisamente, si hay algo de lo que se habla constantemente en esta época posmoderna, es la reescritura, no solo de la historia. Hay una reescritura de todos los saberes, hay una reescritura de la ciencia, hay una reescritura del arte, hay una reescritura de la historia, hay una reescritura de la filosofía. Es decir, se está viendo desde, diría Giorgio Agamben en su texto Desnudez, que tiene su primer capítulo súper famoso de qué es la contemporaneidad, que tenemos video, se está reescribiendo todos los saberes desde, ya no desde las luces, sino desde las sombras. Aunque bueno, si hay algo que nos va a decir, por ejemplo, Jean Baudrillard con el tema de la hiperrealidad, es que vamos a estar saturados de interpretaciones de la realidad y por lo tanto no hay sombras. Lo que hay es un exceso de luz, lo que hay es un exceso de realidad. Entonces, bueno, aquí estamos, digamos, haciendo un diálogo entre no solamente Foucault, sino que estamos viéndolo con otros contemporáneos a él, que nos están hablando de esta época posmoderna, acerca del discurso y de cómo el poder ordena estos discursos que nosotros creemos cotidianamente que son la verdad o que son la opinión o que nos van ordenando la forma de vivir. ¿Y cuál va a ser el método que va a utilizar Foucault? Él utilizó la arqueología, que era un análisis de los discursos, y desde los discursos. Recuerden que Foucault va a tener en su segunda etapa, por llamarlo de alguna manera, la etapa epistemológica, donde vamos a tener las palabras y las cosas, vamos a tener la arqueología del saber, vamos a tener el orden del discurso, que es su discurso inaugural en el Collège de France. Y en este momento él va a ser un arqueólogo, pero después, incluso él lo va a anunciar en la arqueología del saber, él va a anunciar y va a apuntar hacia la genealogía. Y la genealogía va a tener que ver con el análisis del poder sobre esos discursos. Cómo el poder ordenó históricamente lo que creemos que hoy es verdad, cuáles son los discursos que hoy damos por certero. Y por lo tanto, hoy en día, Foucault se va a dar cuenta que quizás la batalla hoy no tenga el mismo rostro. Porque entenderán que hay algo tácito, digamos, cuando cada vez que leemos Foucault, hay algo tácito para él, hay algo tácito para el canal, que es que hay una batalla, hay una guerra perpetua, como escribí en mi libro. Voy a hacerte esta pausa para comentarte rápidamente que puedes conseguir en la descripción el link para comprar mi libro de la guerra perpetua en Amazon, y si vives en Costa Rica te dejo por acá el correo para que puedas escribirme. Y si quieres echarle un vistazo al primer capítulo, te dejo también en la descripción el link para que te puedas descargar el primer capítulo y ver de qué se trata el texto. Hay una batalla de los discursos para ver cuál es el vencedor. Entonces por eso es que hay un reciclo, todo este tema de que el poder es conocimiento y el conocimiento es poder. El padre de esta frase es Foucault. Cada saber va a generar un poder y cada poder se va a recircular en otro saber. ¿Por qué? Porque el poder lo que quiere es conocer, no solo dominar, también quiere conocer. Y por lo tanto, en este recircular, en esta red, que esto es el poder, el poder es como un vector de fuerza de dominio que va y viene, es una carretera de dos vías y por lo tanto es una red, ¿ok? Por eso el poder no se localiza, el poder no se entrega, el poder no se releva, el poder no está localizado en el Estado. El poder lo tenemos todos, porque si bien es cierto, el Estado es el que te mantiene el monopolio de la moneda, porque tú no puedes imprimir billetes en tu casa porque es delito, pero el Estado sí puede hacerlo.
Tú para poder tener armas tienes que pasar una serie de pruebas, y que además la fuerza pública y todas las fuerzas policiales, porque no solamente está la policía, todas unas fuerzas armadas, no solamente las militares, hay unas fuerzas de hacienda, de aduanera, fronterizas, judicial, de investigación. O sea, hay un montón de fuerzas policiales y de armas que tiene el Estado, que por eso, digamos, es el que tiene el monopolio de la fuerza, y por eso puede imponernos, el gobernante de turno puede imponernos a través de la fuerza del Estado, puede imponernos su verdad y puede imponernos lo que él quiere. ¿Okay? El Estado del Leviatán puede aplastarnos, sujetando nuestra forma de vivir. Entonces esta batalla tiene que tener una economía del poder. Hay un economicismo del poder. Hay tácticas del poder. Pero esta táctica es una carretera de dos vías. Porque recuerden que el poder es una red. Entonces va y viene. Entonces no solamente hay una lucha entre la sociedad, hay una lucha entre las instituciones y la sociedad, y hay una lucha intrainstitucional, entre instituciones, y hay una lucha entre el Estado y su población. El Estado no somos nosotros, como dice la teoría marxista, porque yo no tengo, por ejemplo, el dominio del poder bélico del Estado. Más bien, hay una constitución que limita el poder del Estado para que no me aplaste. Por lo tanto, no soy el Estado. El Estado es una figura jurídica, pero no soy yo. No es como el Estado es abstracto, el Estado somos todos. Esto es absolutamente falso. Y aquí el poder, desde la perspectiva de Foucault, va a ser desde una visión negativa del poder. Todavía aquí no vamos a entrar en esa visión positiva del poder, ese poder que produce, sino ese poder que reprime. ¿Okay? Foucault va a hacer un análisis desde los dos ámbitos. El poder desde el punto de vista negativo, como represión, y el poder desde el punto de vista positivo, como productor. ¿Okay? Que siempre lo digo, cuando digo esto, siempre lo digo, si alguien le sacó el jugo a esto, por ejemplo, ha sido Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano que se fue de Surcorea para estudiar en Alemania, hizo su doctorado sobre Heidegger en la escuela donde Heidegger fue rector. Y si alguien le sacó provecho al tema del poder como productor, es Byung-Chul Han. Por eso la sociedad del cansancio, por ejemplo. Y cómo aquí estamos viendo el poder desde un punto de vista represivo, desde un punto de vista bélico, hay algo súper interesante que va a hacer Foucault, y es invertir la fórmula de Clausewitz, que es un teórico de la guerra, y va a decirnos: la política es la continuidad de la guerra por otros medios. Así, la inversión de la guerra no es la paz, porque en última instancia la paz, y esto lo vemos hoy a cada rato, porque cada día parece que se hace una guerra nueva. Y estamos esperando el primer loco que apriete el botón de la bomba nuclear. La inversión de la guerra no es la paz. La paz es una táctica de la guerra para el reajuste y el rearme de la guerra. La paz no es en ningún sentido, es el desarme. Es todo lo contrario. La paz es la táctica para rearmarnos, redirigir la guerra, redoblar esfuerzos, dar un paso para atrás para dar 3 hacia adelante. Por eso, cada vez que supuestamente hay negociaciones de paz, alguien sale ganador. Las partes nunca salen vencedoras las dos. Siempre hay un vencedor y un derrotado. Entonces, la inversión de lo que está haciendo Foucault con la fórmula de Clausewitz, que es súper famosa, es que lo que hay es una política pensada de la guerra por la guerra siempre. Esto es una batalla constante. Desde que se funda el Estado, desde el nacimiento del Estado,
Lo que hay es una política pensada desde el Estado que está hecho para ser más grande, para expandirse, para tragarse la libertad de toda su población, para ordenarle la vida a toda su población, para ordenar, esto es la biopolítica, para ordenar su sanidad, por ejemplo, desde las políticas públicas, aunque tú no estés de acuerdo. Lo que va a hacer el Estado es una guerra ya no de individuo a individuo, de tribu a tribu, sino que de Estado a Estado. Por lo tanto, hay una política de la guerra por la guerra. Por lo tanto, hay una represión continua y además una fuerza perpetua. Y si hay algo que es insuficiente, es cómo delimitar, limitar y colocar, digamos, una frontera de hasta aquí de la represión. Es decir, si hay algo que es insuficiente dentro de todo el aparato estatal y político, es cuáles son los mecanismos para delimitar el poder represivo. Esto es absolutamente insuficiente. Así que lo que está haciendo Foucault en la primera lección de defender la sociedad es mostrarnos un análisis del quehacer político como guerra. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Déjame en tus comentarios qué te parece. Apórtame valor. Esto es una conversación, sabes que siempre respondo los comentarios. Te voy a dejar por acá una serie de videos que sé que te pueden interesar y te espero como siempre en el próximo video.